Hola amigos, bienvenidos a otra entrega del primer taller radiofónico de escritura patrocinado por la Embajada de Canadá. Hoy vamos a estar conversando con una de las voces más sólidas de la narrativa venezolana contemporánea. Podemos decir que es casi una institución. Nos referimos al escritor Eduardo Liendo. Y con él vamos a estar conversando acerca de cómo se construye un personaje literario. Bueno, gracias por la invitación. Es una pregunta un tanto inesperada. Sí, queremos que nos comente cómo construye Eduardo Liendo un personaje literario. Un- ¿Cómo se hace para que un personaje sea verosímil, Bueno, creíble? todavía lo estoy averiguando. ¿No? Digamos que esa es una mezcla de azar con imaginación, con alguna idea dominante. Entonces, para decirte, por ejemplo, de mi primera novela, el elemento predominante en El mago de la cara de vidrio era la enajenación de la televisión. Y por allí apareció un personaje que es Seferino Rodríguez Quiñones, que es un maestro de escuela, un poco quijotesco por sus características. Entonces allí se da una serie de elementos para la construcción del personaje. Yo no soy maestro de escuela. En el momento en que salió publicada esa novela, todo el mundo empezó a considerarme como maestro de escuela porque hay gente que piensa que las novelas son absolutamente autobiográficas, ¿no? Y entonces resulta que el personaje generalmente es una mezcla, una combinatoria de distintos elementos de la realidad y de la imaginación. Quiero decir, no es absolutamente autobiográfico, no es nunca completamente autobiográfico, aunque allí están tus vivencias, ¿no? No es exactamente tu vecino, pero a lo mejor de tu vecino tú tomaste algunas características, ¿no? Entonces hay una suerte de rompecabezas en la construcción del personaje de ficción, pienso yo, por lo menos como yo lo he manejado. En una novela que tú acabas de mencionar, Los platos del diablo, ya no es un elemento de literatura un poco fantástica, sino que tiende a ser verosímil, ¿no? Y el personaje fundamental es Ricardo Azolar, que es un escritor, pero tampoco soy yo, ¿no? Porque ese escritor, entre otras cosas, comete un plagio y un asesinato. Y yo nunca que yo esté consciente de esa situación, nunca he asesinado a nadie y no creo haber incurrido en plagio hasta el momento. Bueno, Entonces, pero hay muchos elementos en Ricardo Azolar que se corresponden con las vivencias que yo he tenido en el mundo de la literatura, de la escritura, autores que he conocido, directa o indirectamente, ¿no? Y entonces con todos esos elementos se construye un personaje. estamos acompañando a Eduardo Liendo hoy en esta entrevista, Nines Pérez Luna y un compañero de cursos del taller de narrativa del CELAR, el filósofo Carlos Padrón, a quien les voy a ceder el micrófono en estos momentos. Hola, Eduardo. Yo también quería, para que los oyentes tengan una idea más clara de cuán grande puede ser la investigación de un escritor a la hora de abordar un personaje o un tema. Muchas veces uno dice, no, llegó la inspiración, yo escribí, estaba listo el cuento, lista la novela. Yo quiero que ahorita confesemos o digamos verdaderamente, sí, la idea puede llegar así, pero después eso tiene todo un proceso de investigación, de maduración. ¿Cómo es tu proceso? Bueno, yo creo que esto no es generalizable, ¿no? Es decir, me imagino que cada escritor tiene su propia experiencia y su manera singular de llegar a los personajes, que no siempre es deliberada, ¿no? A veces se llega a un personaje hasta por casualidad, porque tú piensas que es un personaje secundario y empieza a adquirir una importancia muy significativa en el transcurso de la narración. O sea que hay una relativa también independencia del personaje dentro de lo narrado. También depende de qué tipo de ficción se trata, ¿no? Si está muy vinculada a la realidad. Por ejemplo, yo escribí una novela que se titula
si yo fuera Pedro Infante. Y obviamente el personaje central, además de Perucho Contreras, que es un oficinista que se sueña o y se piensa como Pedro Infante en una noche de insomnio, ¿no? Además de eso está la propia figura del cine y de la música popular, que fue Pedro Infante, ¿no? Entonces, obviamente, para yo construir un personaje que se llama Pedro Infante sin ningún propósito específicamente biográfico, sino novelístico, de todas maneras me obligó a una investigación fundamentalmente hemerográfica. Es decir, tuve que recurrir ¿a qué? A las revistas viejas, a los periódicos viejos, a los cancioneros, a las películas de Pedro Infante, ¿no? Es decir, me convertí un poco para esa novela en un Pedro Infantólogo, ¿no? Y todo lo demás fue transformado por la imaginación, porque además en esa novela Pedro Infante habla en primera persona. Entonces, por supuesto, yo no sé exactamente cómo pensaba ni hablaba Pedro Infante el ciudadano. Yo lo conozco por intermedio de las películas. Además, yo no tengo un dominio de los matices de lo que puede ser la lengua del español en México específicamente. Pero de todas maneras, bueno, entonces construyo un personaje que es el Pedro Infante, imaginado por Perucho Contreras, que es un personaje de Eduardo Liendo, ¿no? Esa es una manera de aproximarse a la ficción. Distinta a la de Los Platos del Diablo, porque Ricardo Solar no es un personaje reconocible específicamente en la realidad, ¿no? No obstante, el plagio literario sabemos que abunda, ¿no? Ahora, el plagio combinado con un asesinato no sé si se ha producido en alguna oportunidad, pero en todo caso es verosímil que eso pueda ocurrir, ¿no? Usted decía antes que usted colocaba muchos aspectos personales en sus personajes, ¿no? Tomaba aspectos de su vida, pero los modificaba a través de la imaginación. No obstante, también dijo que en un momento dado lo confundieron con un maestro de escuela, lo empezaron a ver como un maestro de escuela, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Hasta qué punto sus personajes, a pesar de que son imaginarios o creados en la ficción, terminan también influyendo sobre su propia vida o cambiando su propia manera de ser? ¿Hasta qué punto, no? O sea que si en buena medida los otros lo ven usted en buena medida a través de sus personajes, eso tiene que influir sobre la manera como usted se ve a sí mismo también. Entonces, un poco la idea de cómo uno también se puede transformar en sus personajes hasta cierto punto, ¿no? O los personajes lo ayudan también a uno para articular o concretar cosas propias de las cuales uno no se haya dado cuenta, ¿no? No sé. Podría ocurrir, ¿no? Esto es bastante subjetivo. Entonces no hay manera, y afortunadamente no existe, de reglamentar esto y que uno le diga, bueno, uno le pone tanto a esta ensalada, tanto de zanahoria, tanto de pimentón, ¿no? Tanto de sal y tanto de cebolla y te da el resultado. Entonces, afortunadamente en este tipo de creación, tampoco en la cocina se puede ser dogmático, ¿no? Por ejemplo, te cuento una anécdota de García Márquez. Yo acompañé a García Márquez cuando estuvo en Venezuela y estaba por escribir su novela El general en su laberinto, ¿no? Entonces fue a la Biblioteca Nacional, yo lo acompañé a la sección de libros raros y manuscritos, y García Márquez, ¿qué era lo que andaba buscando? La iconografía de Simón Bolívar. Él le interesaba saber cuál era el posible rostro o el rostro más verosímil de Simón Bolívar para los efectos de ficción, para que ese fuese el rostro de Simón Bolívar en su novela El general en su laberinto. Estuvo revisando allí muchos de los retratos del Libertador y entonces dijo, me voy a quedar con el Bolívar de Jamaica, porque fíjate que ahí tiene el pelo ensortijado y todavía no le habían puesto el perfil romano que le pusieron después de declararlo libertador, ¿no? Entonces esto nos muestra que hasta un escritor que está considerado que tiene un prodigio de imaginación, ¿no?
se le conoce por eso, después de 100 años de soledad, fundamenta su escritura en una investigación previa, ¿no? En este caso, como es un personaje real, Simón Bolívar, él quería saber los elementos más verosímiles del rostro de Bolívar, puesto que no había fotografía para la época, ¿no? En cuanto a lo que tú dices, yo no creo tampoco que Eduardo Liendo tenga una particularísima manera de creación del personaje que no tengan los otros escritores. Yo creo que allí sí se da una cierta universalidad del hecho de la construcción del personaje, en el sentido de que tú no puedes partir para la creación de nada que no tenga un fundamento hasta cierto punto vivencial, aunque sea completamente indirecto o imaginado, ¿no? Por supuesto, Dostoyevsky no tuvo que matar a una viejita, ¿no?, para escribir Crimen y Castigo y convertirse en Raskolnikov. Pero por supuesto tenía una conciencia muy marcada del bien y el mal para poder escribir una novela de esa temática, ¿no?, y de esa intensidad. Entonces creo que todo escritor construye un poco sus personajes a partir un poco de la propia experiencia. Es una suerte de Frankenstein, ¿no? Por ejemplo, es posible que tú no seas Otelo, ¿no?, pero los celos están en ti, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Shakespeare? Bueno, los magnifica. Entonces construye un personaje que se caracteriza fundamentalmente por unos celos desmedidos, ¿no? Y así otras combinatorias producen otro tipo de personaje. Y eso es lo más divertido de la literatura y lo más interesante de la literatura, que un joven se pueda meter en la piel de un anciano, ¿no? Tú nunca has sido anciano todavía. Por supuesto que los has visto. A lo mejor tu abuelo es un anciano, ¿no?, y has conocido otros ancianos, etcétera, pero tú mismo no lo eres hasta ese momento. Y entonces tienes la posibilidad imaginaria de transformarte circunstancialmente en anciano y en niño. Ya tú dejaste de ser niño hace mucho tiempo. Pero si el personaje es un niño, tú tienes que regresar, ¿no?, a esa etapa de tu vida, y que ese niño sea verosímil. Porque si ese niño empieza entonces a expresarse como un anciano, es una novela fallida, ¿no? Es un niño de circo, ¿no? Es un niño que no es niño, ¿no? Y así, si tú eres un hombre, entonces creas, por ejemplo, un personaje femenino, entonces tienes que meterte obligatoriamente en la piel de una mujer, ¿no? ¿Cómo siente una mujer? ¿Cómo te imaginas tú que procedería una mujer en ese momento? O a la inversa, si se trata de una escritora y está haciendo un personaje masculino, tiene que aproximarse a lo que ella considera que puede ser la respuesta y la sensibilidad masculina ante un hecho determinado. Y eso es lo divertido del asunto. Y si tú eres un hombre del siglo XXI, bueno, entonces, y decidiste convertirte en un pirata del siglo XV, ¿no? Entonces, bueno, tienes que hacer un esfuerzo por ver cómo podría razonar un pirata del siglo XV, ¿no? Que no sea un pirata del siglo XXI, que tenemos muchos en este país, ¿no? Hablaste hace algunos segundos acerca de, hiciste una comparación acerca de la escritura y la cocina, con esto de que hay que añadirle cebolla y ajo, no sé qué, al personaje y sazonarlo, ¿no?, para prepararlo. Lo cual me hace recordar algunas recomendaciones de lectura que queremos hacerle a nuestros oyentes. Antes de la próxima pregunta, las voy a hacer. Se trata en este caso de la cocina de la escritura de Daniel Cassani, ¿okay?, que es un manual para aprender a redactar, un libro que pretende ser una ayuda a las personas que por cualquier razón personal o profesional tengan que escribir, un práctico manual de la cocina en el que aprenderá a limpiar la vianda de las ideas y a sazonarlas con un poco de pimienta retórica y a sofreír las frases y adornarlas con tipografía variada. Esto está editado por Anagrama. Y del mismo autor también recomendamos el libro Describir el escribir, cómo se aprende a escribir, de Paidós. Un libro más académico donde se examina con afán didáctico los trabajos más importantes sobre el tema de la expresión escrita y su aprendizaje, experimentos, teorías, hipótesis, etc. Ambos libros son distribuidos por el grupo editorial Alfa. La cocina de la escritura y Describir el escribir, de Daniel Cassani. Ahora, volviendo a lo de los personajes, Eduardo, ¿qué
¿qué tanto o cuáles son los requisitos mínimos para describir un personaje? Pues yo tengo aquí un cuento tuyo que me voy a permitir leer, ¿ok? Donde se describe precisamente un personaje. Es un mini cuento que se llama Persistencia. Y dice así: se acostumbró tanto a su cuello torcido que reencarnó en una flor de barranco. Para mí ahí hay un personaje descrito en un mini cuento de 2 líneas. O sea, ¿cuál es el requisito mínimo para crear, para describir un personaje? Bueno, que exista como tal, ¿no? O sea, pero podemos usar Ahora, varias páginas o podemos utilizar pocas la líneas. complejidad de un personaje está dado por el tratamiento que tú le vas a dar en el transcurso de una narración. Claro, si tú estás escribiendo Los Hermanos Karamazov, ¿no? Necesitas casi 1000 páginas para describir su personalidad, cómo reaccionan, su interioridad, ¿no? Pero sí, claro, si tú estás describiendo el personaje de Monterroso, ¿no? Del dinosaurio, bueno, falta una línea. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí, ¿no? ¿Quién despertó? Bueno, alguien despertó. Ya es un personaje, pero un personaje que apenas sucintamente está ahí enunciado, y tú sabes que no es una piedra la que despertó, ¿no? Te supones que es un individuo el que despertó. Pero hablar de las complejidades de los personajes y de los sería infinito, ¿no? Por eso es que no se debe asimilar mecánicamente el autor al personaje. Un caso, por ejemplo, muy ejemplar en ese sentido podría ser Emilio Salgari. Salgari vivía en un pueblito donde no ocurría nada. Y era un tipo, aparentemente un tipo muy tímido, bueno, y llevaba una vida muy ordinaria, sin ningún tipo de espectacularidad, ¿no? Sin embargo, Salgari crea Sandokan, el tigre de la Malasia, ¿no? ¿Y por qué crea eso? Precisamente como una compensación, ¿no entiendes? Hay escritores, por ejemplo, que hablan de muchas aventuras amorosas en sus narraciones. Generalmente son tipos que no levantan, ¿tú entiendes? Porque un tipo que tenga muchas aventuras amorosas no está dedicado a escribir, o tiene que hacerlo como Casanova, ¿no? Después de retirarse, ¿no? Entonces, pero el escritor entonces debe estar en capacidad de saber qué personaje tienes que describir bien dentro de la novela y cuáles no, con la idea de, porque uno pudiera pensar, sobre todo un escritor novato, de que yo tengo que describir a todos mis personajes con exactitud. No, eso quizás puede ser contraproducente. Hay que saber muy bien quiénes se describen. De acuerdo a lo que tú quieres decir en la novela. Sí, por supuesto. Pero como te decía, afortunadamente no hay receta, ¿no? Además, ¿cuál puede ser el personaje, ¿no? El que te persigue un poco obsesivamente, ¿no? Recuerdo que en Selecciones había siempre una sección que llamaban Mi Personaje Inolvidable, ¿no? Y entonces, justamente cada quien tiene a lo mejor en su imaginario alguien que considera el personaje más significativo en sus recuerdos, ¿no? Que puede ser un tío, que puede ser un maestro de escuela o una maestra de escuela, y entonces de allí u otras obsesiones que pueda tener. Y si es un narrador, ¿no? En algún momento ese personaje va a imprimirle un aspecto a su caracterización que se va a enriquecer con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo escribí una novela que se llama El Diario del Enano, ¿no? El Diario del Enano es otro Frankenstein, ¿no? Porque ahí hay un personaje, un tirano que se llama José Niebla, ¿no? Y José Niebla, ¿cómo está construido? Precisamente con todas las lecturas, experiencias indirectas y directas que yo he obtenido o que había obtenido para el momento sobre el poder absoluto y el poder totalitario, ¿no? José Niebla es un tirano, ¿no? Pero entonces hay elementos en ese personaje de José Niebla de Juan Vicente Gómez, pero también los hay de Stalin y de Mussolini y de Hitler, ¿no? El que lee el Diario del Enano se va a encontrar con anécdotas incluso de la realidad que parecen completamente ficticias y hasta fantásticas, ¿no?
hay un elemento allí, por ejemplo, hay una circunstancia en que el tirano José Niebla pone a su corte, a su entorno, a ser como, a simularse como animales, uno como burro, otro como perro, etc. Bueno, y eso parece una cosa del absurdo, pero parece que Stalin lo hacía en su fiesta, ¿no? Y ponía a sus aduladores a hacer de perro y a hacer de burro y todas esas cosas, ¿no? Juan Vicente Gómez, hay una anécdota del diario del Enano en que él manda a la gente a vestirse cuando hace calor con abrigo, ¿no? Y cuando hay frío a desnudarse, ¿no? Como una manera de expresar su poder, ¿no? Pero hay una anécdota de Juan Vicente Gómez, que es verdadera, que a él no le podían decir en Maracay que hacía calor, porque eso lo indignaba, porque él había decidido que en Maracay no hacía calor, ¿no? Eduardo, Fernando Pessoa dice en algún momento de su vida que escribir es olvidar. ¿Hasta dónde tú crees que eso te ha ocurrido a ti? Sí, bueno, Borges dice una cosa muy interesante que dice la memoria, esa forma de olvido, ¿no? Es decir, el olvido y la memoria y el recuerdo están estrechamente interrelacionados en la existencia, ¿no? Es más, uno olvida lo que le da la gana. Yo tuve 6 años preso, ¿no? Entre otras cosas en la isla de Tacarigua, en el fortín colonial El Vigía, y yo creí que yo me iba a acordar todos los días de mi vida de esa experiencia, y no es así, ¿no? Yo la tengo como allí en un baúl de los recuerdos, como que fue otro el que tuvo preso en una ¿Y escribiste época. sobre eso? Los topos, Okay. ¿no? Pero eso del recuerdo y el olvido es una unidad dialéctica, ¿no? Que diría un marxista. ¿Será que el escritor en el momento que lo bota, que lo vierte en un papel, ya como que hizo catarsis y logra dejarlo tranquilo, pues no lo tiene que tener todo el tiempo presente? Bueno, tú no sabes cuándo te saltan los animales, ¿no? Y esa es otra de las particularidades que tiene la creación literaria, y creo que cualquier otro tipo de creación, que es que hay una cosa que es el inconsciente, el subconsciente más exactamente, y que está allí, ¿no? Hay cosas que tú crees que están olvidadas y de repente emergen, ¿no? Estaban allí. Bueno, del psicoanálisis todos sabemos de qué se trata. El señor Freud hace tiempo que nos dijo de qué se trata. Pero entonces escribir tiene un cierto grado de exorcismo o cierto nivel terapéutico también. Ah, por supuesto. No. Hasta el punto que no recuerdo cuál de los escritores, no sé si es Graham Greene o algo así, que hizo en alguna oportunidad dijo algo que me pareció muy jocoso, que dice que no sabe cómo pueden hacer terapia y subsistir la gente que no escribe. Bueno, ya estamos en los últimos segundos del programa. Antes de que nos despidamos, quisiera hacerte esta última pregunta, ahora que hablan de terapia y todas esas cosas. En una conferencia que diste en la Universidad de Boulder, en Colorado, hablaste de que el escritor debe tener una segunda piel, una piel de cuasi cocodrilo, para poder resistir los embates de la crítica, de los medios, de los colegas escritores. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso? Y de tu experiencia. Ya tú lo dijiste, ya tú lo dijiste. Es que uno se mete en este negocio de la escritura primero, o es el caso mío, porque no le queda más remedio, realmente. Y después que tú estás adentro, descubres una cantidad de cosas que si las hubieses sabido desde el principio, a lo mejor salías corriendo, ¿no? Eso, por ejemplo, de que un escritor venezolano, vamos a hablar específicamente de un escritor venezolano, obtiene el 10% sobre el precio del ejemplar, aunque esa es una convención internacional, esa del 10%, pero en la mayoría de los países eso se supone que lo pagan por lo menos, pero aquí es el 10%, pues tú no sabes si lo vas a cobrar algún día, ¿no? Es el caso de Monte Ávila en estos momentos, más específicamente, que tiene una mora con los derechos de autor de sus escritores desde hace más de 2 años. Entonces esa es una de las cosas para las cuales tú tienes que tener una piel de cocodrilo, obviamente, ¿no?
Para eso y muchas otras cosas, unos mordiscos que te pueden la lanzar un poco más allá de lo que se supone que es lo específicamente literario, pues, ¿no? De repente te pueden dar un mordisco que tiene características cuasi personales, ¿no? En Venezuela tenemos mucho una relación entre los parricidas y los filicidas, ¿no? Entre los que desconocen la paternidad, caso Rómulo Gallego, por ejemplo, que ha sido renegado por muchos escritores venezolanos, y los que desconocen las nuevas generaciones de escritores o de promociones de escritores que se están formando, ¿no? Que para muchos escritores ya establecidos no existen, ¿no? Ahora eso tiene su otro lado bueno. Ahora dales una palabra de aliento a las personas que quieren escribir. Bueno, de aliento es que esa es una obsesión dominante, ¿no? Una manía incurable, y el que la tiene, bueno, la tiene, ¿no? Y entonces eso puede conducir en algunos casos, no sé a dónde, algunos lo ha conducido a cosas muy buenas en la vida, ¿no? Depende cómo te vaya a ti, pues todo el mundo habla de la feria de acuerdo a cómo le va en ella, ¿no? Hay escritores que además de talentosos son como enmantillados, ¿no? Todo parece que les sale redondo. Hay escritores que los descubren 20 años después de enterrados, ¿tú entiendes? Empiezan a decir que eran una maravilla. Entonces, bueno, uno no sabe Bien, qué es lo que le ha tocado. Bien. Lamentablemente el tiempo se acabó. Eduardo, te queremos de verdad agradecer nuevamente por haber aceptado esta invitación. Conversamos con el escritor venezolano Eduardo Liendo. Gracias a ustedes. Los acompañamos en esta conversación Nines Pérez Luna, Carlos Padrón y Rigoberto Rodríguez. Y no se pierdan la siguiente sesión del taller de escritura la próxima semana.